que espero puedan adecuarse en la gracia del Señor lo que Dios ha puesto en mi corazón hace un tiempo ya para compartir con ustedes en el marco de lo que es el Instituto Bíblico y el estudio de la Palabra de Dios. Es un pasaje con lecciones muy importantes, especialmente para los que estudian el Instituto Bíblico, porque habla de los hijos de los profetas, también considerados como aquellos estudiantes de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Dice así la Palabra de Dios en capítulo 6, versículo 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Cuando uno lee la historia de Eliseo, está en el capítulo 5, encuentra un pasaje que quizá muchos recordarán desde la escuela dominical, que es la sanidad de la lepra de Naamán. Aparte de esto, es una historia un tanto triste en lo que respecta a aquel hombre que servía a Eliseo llamado Giesi, porque este hombre observó y contempló todos los milagros, el doble de milagros que había hecho, que hacía o que estaba haciendo Eliseo, pero por causa de la avaricia fue descalificado del ministerio. Conocemos la historia de Naamán, la cual nos ilustra claramente el nuevo nacimiento, pero también acarrea con esto la codicia de un hombre que pensó que podía recibir dinero a causa de su servicio a Dios, que era Giesi. Sin duda que esto ocasionó tristeza en el corazón de Eliseo, alguien que le había acompañado tanto tiempo y ahora estaba descalificado del ministerio. Pero el capítulo 6 es el otro lado del asunto, porque en este capítulo nosotros encontramos a Eliseo con los hijos de los profetas, que eran las personas, como dije antes, que se encargarían de llevar la palabra de Dios y se estarían instruyendo en las Escrituras. Este grupo de jóvenes profetas o estudiantes estaban conviviendo juntos, habitando juntos para no perder tiempo y estudiar las Escrituras. Y estamos de acuerdo que son pocas las cosas que producen más gozo en el corazón que habitar los hermanos juntos en armonía, pero mayor gozo cuando nosotros podemos estudiar la palabra de Dios. Eso es la verdadera comunión en el nombre de Cristo, cuando nos juntamos no solamente a tomar mate o compartir algo, pero también a participar de la palabra de Dios. Hay algunas lecciones, como dije, que quiero compartir con ustedes. Estaban siguiendo estos profetas, estos jóvenes profetas, creemos que eran jóvenes, las indicaciones del profeta Eliseo con entusiasmo en este proyecto para la educación espiritual. Y en versículo 3, uno de ellos hizo pública la necesidad de ser acompañado por el profeta. Esto es una clara indicación de la necesidad de la guía de Dios. La necesidad de la guía de Dios, porque era conocido que el profeta Eliseo recibía revelación de Dios. Así que se embarcaron en una tarea importante, que era trabajar para proveer mayor espacio para el servicio y el aprendizaje profético. En este emprendimiento particular aconteció un hecho que permitió al profeta llevar a cabo un milagro que deja lecciones importantes para nosotros. Y yo quisiera anotar con ustedes 3 lecciones en esta noche que deberíamos recordar en nuestro servicio por el Señor. 3 lecciones importantes que debemos recordar en el servicio del Señor. Es un pasaje, es un milagro particular, porque este milagro desafía las leyes de la física, ¿verdad? Y la gravedad, porque hace flotar un hierro. Y por supuesto que hay una indicación en este pasaje del poder de Dios para proveer a estos hombres. Pero quiero compartir 3 lecciones. En primer lugar, quiero que noten a partir del versículo 5 que este joven profeta perdió su poder para trabajar. Perdió su poder para trabajar, dice: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío,
era prestada. En el momento que el hierro cayó en el agua, este joven perdió todo su poder y perdió toda su técnica, y juntamente con la pérdida de su poder vino el recuerdo de que lo que tenía era prestado. Quizá no puso mayor cuidado en este detalle hasta que cayó en el agua el hierro de su hacha. Perdió su poder para trabajar. Pensando en este pasaje y pensando en los estudiantes y en los pastores, en los que ministramos la palabra de Dios y los que enseñamos la palabra de Dios, vino a mi mente la importancia de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que tiene un poder inigualable, que con la dirección del Espíritu Santo lleva a cabo su obra en nuestras vidas y en las vidas de aquellos a quienes nosotros ministramos. Nosotros tenemos que recordar a menudo, cuando nosotros trabajamos con la Escritura, cuando nosotros usamos la Escritura, tenemos que recordar dos cosas. En primer lugar, el valor de la palabra de Dios. El valor de las Escrituras que Dios ha puesto en nuestras manos, que Dios nos ha prestado para que nosotros utilicemos con eficacia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Abre mis ojos, dijo el salmista, y miraré las maravillas de tu ley. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Oh Jehová, dijo Habacuc, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Tenemos que recordar el valor que tiene la palabra de Dios que ha puesto en nuestras manos para que no pierda el poder en nuestras vidas. Y realmente cuando nosotros pensamos en el valor de la Escritura, lo que realmente mide el valor de la Escritura, lo que nosotros tenemos en nuestras manos y lo que vamos a usar en nuestra escuela dominical, lo que vamos a usar en la reunión de oración, en la reunión de jóvenes o en campamentos o vamos a estudiar, lo que realmente mide el valor de las Escrituras es algo mucho más grande que el valor en sí de la palabra de Dios, mucho más grande que los resultados que produce su utilización por nuestra parte. Porque en segundo lugar, la Escritura nos ha sido prestada y es valiosa desde Génesis y Apocalipsis porque tenemos que recordar al autor de las Escrituras. No tiene valor la palabra de Dios si nosotros no recordamos quién es el autor de las Escrituras que ha sido puesta en nuestras manos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el mensajero que había ido a llamar Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y el apóstol Pablo dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de la Escritura es de interpretación privada, sino porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios nos ha dejado su palabra, la palabra de Dios. El valor de la Escritura debe ser considerado por los estudiantes, por los pastores, por cada uno de nosotros que manejamos las Escrituras todos los días. Lo más importante, nosotros debemos recordar al autor de las Escrituras. Y cuando nosotros olvidamos que lo que tenemos en nuestras manos es prestado, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, sábado tras sábado, escuela dominical, instituto bíblico, olvidamos que es prestado y se nos va a pedir cuenta de la manera que hemos utilizado y valorado, nosotros perdemos el poder que Dios nos ha dado para trabajar. Perdemos el poder que Dios nos ha dado para ver, entre otras muchas cosas, el obrar de Dios en la vida de aquellos a quienes nosotros servimos. Y obviamente, a menudo debemos confesar nuestro pecado de dejar este poder de lado en nuestras vidas. Perdió su poder para trabajar. Pero noten la segunda lección que observo en este pasaje, es que este joven no solamente perdió su poder para trabajar, pero perdió su poder para trabajar mientras trabajaba. Perdió su poder para trabajar mientras trabajaba. Dice el versículo 6, la primera parte. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. No estaba descansando, no estaba recorriendo el lugar. El Jordán y la espesura del Jordán, como también lo menciona el libro de Jeremías, es como lugares cercanos al río, ¿no es cierto? Hay un monte, muchos árboles, y por eso fueron allí, a ese lugar. Pero él estaba derribando un árbol. Yo nunca he derribado un árbol en mi vida, pero he tratado de cortar algunas cosas con hacha y cuesta trabajo. Así que imagínense que no estaba ocioso, no era perezoso, pero perdió lo que más necesitaba en el momento que más lo necesitaba y en medio de su tarea. Y cuando esto le ocurrió, lo único que le pasó por su mente es señalar el lugar donde lo había perdido. Y no es sorpresa que a menudo quienes usamos las Escrituras y nos involucramos en el ministerio de la palabra, descuidamos la misma Biblia que predicamos semana tras semana. La tarea pastoral, conforme Hechos capítulo 6, versículos 2 al 4, es que debemos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Tiene que ver con la persistencia en la oración y tiene que ver con el ministerio de la palabra. Y muchas veces quienes usamos la Escritura o ministramos con las Escrituras, las suplantamos por actividades, por reuniones, por edificios. Pero ¿cómo perdemos el poder para trabajar mientras nosotros trabajamos? En primer lugar, cuando nosotros descuidamos la lectura de la Biblia. Cuando nosotros descuidamos la lectura de la Biblia. Por las razones que sea, la Biblia deja de ser leída día tras día y año tras año. Entre tanto que voy, dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El cuidado de uno mismo comienza con la lectura de la Biblia todos los días. En el Antiguo Testamento, en el libro de Crónicas, si no me equivoco, o en Reyes, nos dice que cuando Roboam dejó la ley de Jehová, todo Jerusalén la dejó con él. Abandonaron las Escrituras. La permanencia en Cristo es necesaria para un servicio competente. Separados de mí nada podéis hacer. Y esta permanencia es imposible sin la lectura de las Escrituras. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. George Mueller, ¿han escuchado la historia de George Mueller, este pastor alemán que vivía en Bristol, en Inglaterra? Después de haber leído la Biblia 100 veces, con deleite cada vez mayor, hizo esta declaración: yo consideraría como un día perdido cuando no he tenido un buen tiempo en la palabra de Dios, en su lectura. Algunos de mis amigos suelen decir: tengo tanto que hacer, tengo mucha gente para ver y no puedo encontrar tiempo para estudiar las Escrituras. Tal vez, dice Müller, no son muchos los que tengan más cosas para hacer que yo desde hace más de 50 años. Nunca he conocido un solo día cuando no me han sobrepasado los negocios. Durante 4 años he recibido cada año cerca de 30.000 cartas. Estamos hablando del siglo XIX, no había correo electrónico. Y la mayoría de ellas han pasado por mis propias manos. Como pastor de una iglesia con 1.200 creyentes, grande ha sido mi atención. Además, he estado a cargo de 5 orfanatos inmensos. También ha sido mi tarea la publicación, impresión y circulación de millones de folletos, libros y Biblias. Pero siempre he hecho mi regla de nunca empezar a trabajar hasta que haya tenido un buen tiempo con Dios y su palabra. La bendición que he recibido ha sido maravillosa. Perdemos muchas veces el poder para trabajar mientras nosotros trabajamos. Estudiantes que estudiarán las Escrituras este año, no se preocupen tanto por las tareas, no me malinterpreten, tienen que hacer las tareas, pero esto no puede jamás sobrepasar a la lectura de las Escrituras, todos los días. Perdemos el poder para trabajar mientras trabajamos y descuidamos alimentar nuestra propia alma. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. En otras ocasiones, nosotros no solo descuidamos la lectura, pero también comenzamos a descuidar su meditación y estudio. Comenzamos a descuidar su meditación y estudio. Es decir, preparamos mensajes y lecciones, pero no meditamos ni estudiamos para conocer a su autor. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El mandato de Dios para el inicio de cualquier gran tarea se encuentra en Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es el mandato para el inicio de cualquier tarea, cualquier cosa que nosotros hagamos por Dios en nuestra comunión con Él y las Escrituras. Pero también es la regla de Dios para la vida cotidiana, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No solo perdemos el poder para trabajar mientras trabajamos descuidando la lectura, descuidando su meditación y estudio, pero también en otras circunstancias descuidamos la exposición de las Escrituras. Descuidamos la exposición de las Escrituras y predicamos acerca de las Escrituras, pero no predicamos las Escrituras. Abandonamos o no practicamos la predicación expositiva. Paulatinamente ha cenido en la mente y el corazón la idea de que la autoridad tras la predicación yace en el predicador y no en el texto de las Escrituras. El predicador, su vehemencia, su elocuencia es lo que le da poder a la predicación. Y esto es una mentira y es un engaño. Lo que da poder a la predicación es la Escritura, es la exposición de la palabra de Dios, con volumen alto, con volumen bajo, leyendo, memorizado, expresado, pero es la exposición de las Escrituras.
La predicación expositiva, que es la comunicación de un concepto bíblico engendrado por medio de un estudio de un pasaje bíblico en su contexto histórico, gramatical, literario, aplicado por medio del Espíritu Santo, primero en la persona del predicador y luego a través de los oyentes. Era el método del Señor y fue la primera predicación después de la resurrección, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El Cristo resucitado, la primera forma o manera que escogió para predicar fue la predicación expositiva. La exposición de las palabras, de tus palabras, que alumbra y hace entender a los simples. De manera que somos nosotros quienes hemos de señalar el lugar donde este poder ha sido descuidado aún en nuestra propia tarea encomendada. ¿Será la limitación, descuido de la lectura? ¿Será el descuido de la meditación de la palabra? ¿O será que hemos dejado de exponer las Escrituras para predicar mensajes que sean llamativos, pero que no necesariamente explican lo que el texto dice? La tercera cosa que quiero compartir con ustedes, la tercera lección, no solamente este hombre perdió su poder para trabajar, lo perdió mientras estaba trabajando, pero en tercer lugar, este joven profeta recuperó lo que más necesitaba en el mismo lugar en que lo había perdido. Recuperó lo que más necesitaba en el mismo lugar que lo había perdido. Versículo 7, y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. No tenía sentido que fuera en busca de lo que tenía ya a la vista por medio del milagro del profeta. El profeta Eliseo puso a la vista sobrenaturalmente lo que naturalmente debía estar oculto a los ojos por una ley física, por puesto delante de los ojos del profeta por una obra milagrosa. Y esta obra milagrosa superó la ley de la gravedad. Y fue solamente el milagro del profeta lo que hizo posible que este hombre vea dónde estaba lo que se había perdido. Yo creo que reviste particular importancia recordar continuamente que es la palabra de Dios y ninguna otra cosa lo que va a obrar en nuestras vidas para que nosotros hagamos aquello a que hemos sido llamados. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Sabemos cuántos otros de estos versículos hay en el Salmo 119, pero la oración del salmista es, si tú vas a hacer algo en mi vida, si me vas a levantar del polvo, si vas a hacerme entender el camino, será el de tus mandamientos, para que yo vea y sea vivificado. Es las Escrituras, Señor, las que van a abrir mis ojos. Vamos a recuperar lo que perdimos en el mismo lugar donde lo perdimos, en las Escrituras. No va a ser el aumento de nuestra disposición de ánimo. No va a ser anotarnos en un instituto bíblico, ni van a ser nuestras grandes resoluciones, ni va a ser la adquisición de mayores comentarios de la Escritura, ya sea electrónicos o impresos, o libros que hablen de la Escritura, o biografías de santos hombres de Dios, lo que van a abrir nuestros ojos para recuperar lo que hemos perdido. Lo que va a abrir nuestros ojos es la misma palabra de Dios. Cuando dispongas tu corazón a leer las Escrituras y comenzar desde el Génesis y terminar en el Apocalipsis una y otra vez, y repasar los capítulos de la Escritura y las historias de la Biblia y los personajes de la palabra de Dios y la vida de Jesucristo y su obra de salvación y cómo dio a conocer el nombre de Dios a través de su vida, será la misma palabra de Dios la que nos permita recuperar el poder que hemos perdido nosotros cuando lo hemos perdido. Y tenemos que reflexionar sobre lo que la palabra de Dios hace y recuperar en la Escritura lo que Dios quiere hacer con la Escritura. Y simplemente dos cosas quiero mencionar. Que la Escritura es la única que puede obrar salvación.
La palabra de Dios es la única que puede obrar salvación, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hace poco nosotros no estábamos en Regina, habíamos salido unos días con mi familia, pero justo eran el corso allí del carnaval en Villa Regina. Y me enteré porque alguien me dijo que mientras anunciaban el corso estaba ¿cómo se llaman? Las comparsas, la comparsa de la iglesia de tal y tal y tal. La única respuesta que yo encuentro a esto posible es que algunos creen que esta es la manera de identificarse con las personas. Esta es la manera de ablandar un poco el entorno de las personas a quienes nosotros hablamos, para que entonces de a poco nosotros podamos agarrarlos con el mensaje de la Escritura. Esto es una mentira. Es la palabra de Dios la que obra salvación. Es la palabra ofensiva del Evangelio para el corazón del hombre lo que nosotros tenemos que anunciar. La palabra de Dios y solo la palabra de Dios, y no las presiones del hombre, y no las oraciones de los hombres, y no los folletos de los hombres, son las que obran salvación. Entonces una mujer Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La salvación es de Jehová, dice el Salmo 3:8, sobre tu pueblo sea tu bendición. No usamos métodos humanos para la salvación de las almas. No debemos usar métodos humanos, aunque algunas veces nos resulte práctico, nos resulte consolador, nos resulte de ánimo ver que los números forman parte de nuestra iglesia. Pero si vamos a recuperar lo que hemos perdido, que es la predicación del Evangelio puro y genuino, es a través del uso de la palabra y creyendo que la predicación del Evangelio y solo la predicación del Evangelio obra salvación. Pero también tenemos que reflexionar sobre lo que hace la palabra de Dios, que obra santificación. Obra santificación. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando hagas un discipulado, cuando vayas a visitar a un nuevo convertido, no confíes en todos los métodos de discipulado y las hojas para completar y todos estos numeritos y lecciones 1 y 2 y 3, porque lo único que obra santificación en la vida de las personas son las Escrituras. Son las Escrituras. Tampoco usamos métodos humanos para el crecimiento de los creyentes ni para la santificación de nuestras vidas. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ninguna otra cosa, queridos hermanos, hará que nosotros recuperemos lo que hemos perdido. No vamos a ir a buscar otra fuente de solución, sino que vamos a extender la mano y tomar lo que Dios ha puesto delante de nuestros ojos, que es la palabra de Dios, la cual el apóstol Pablo dijo a los ancianos de Mileto: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para santificaros y daros herencia, tiene poder, no recuerdo ahora cómo dice, pero para daros herencia entre los santificados. Son las Escrituras. Que Dios obre en nuestros corazones, que Dios nos permita ver cómo estamos valorando su palabra, que Dios nos permita ver si hemos perdido las Escrituras en el uso de las Escrituras, y que Dios nos permita recuperar lo que hemos perdido de rodillas, con las Escrituras abiertas, como Roberto Murray McShane, predicador escocés, oraba: Dios, enséñame el sentido de este pasaje, con las Escrituras abiertas de rodillas. Que Dios nos permita honrar su nombre al honrar su palabra, porque Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Les invito a orar.
Amado Dios, te damos muchas gracias porque nosotros tenemos infinidad de maneras de leer las Escrituras. La tenemos impresa, la tenemos electrónicamente, la tenemos en Internet, la tenemos en celulares. Señor, somos privilegiados, pero también cuán gran condenación vendrá sobre nosotros si descuidamos de meditar en ella día y noche. Rogamos, Señor, que nos ayudes a todos los que servimos, a todos los que estudiamos, a todos los que usamos tu palabra, a ver dónde hemos descuidado, dónde debemos examinar nuestros corazones, dónde debemos recuperar el valor de las Escrituras, mirando al autor, aquel que nos la ha dejado. Señor, pedimos en esta noche que todos estos jóvenes, los estudiantes, los profesores y maestros de tu palabra, todos los que enseñamos domingo tras domingo, seamos, Señor, realmente motivados por el Espíritu Santo que usa la palabra de verdad, para que amemos tu palabra con todo nuestro corazón, para que amemos las Escrituras, para que no tengamos vergüenza en confesar cuando la hemos dejado de lado, no tengamos vergüenza en confesar que hemos hablado y predicado acerca de la Biblia, pero no la hemos usado para que ella hable a los corazones. Señor, haz en nosotros lo que hiciste en el profeta Habacuc, que dijo: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Que con el salmista podamos decir: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Señor, permítenos ir a las Escrituras y deleitarnos en ella, como el hombre del Salmo capítulo 1. Protégenos, Señor, en esta generación de descuidar tu palabra, que es inspirada por Dios, que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Señor, que no tenga que venir a nosotros la reprensión de Cristo a los fariseos: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Oh Padre, que nosotros seamos encontrados entre los bereanos que examinaban y escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Dios, te pido que en esta noche, de muchos que están aquí, se les pueda decir que desde la niñez han sabido las Sagradas Escrituras, las cuales le pueden hacer sabio para la salvación. Y Padre, te pido por aquellos que aún están leyendo la Biblia y no la entienden, no pueden entender lo que leen, no pueden entender lo que explica tu palabra. Te ruego, Señor, que abra sus ojos para que puedan ser enseñados por el Espíritu y que puedan ver en primer lugar al autor de las Escrituras, al Cristo crucificado, puedan confesar sus pecados y volverse de la potestad de Satanás a Dios, y sean abiertos sus ojos para que puedan tomar tu palabra y hacerla propia. Señor, te ruego en esta noche que tú envíes salvación en este lugar, en el nombre de Jesucristo. Amén.